Hola, bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a trabajar los elementos más básicos del programa SPSS, así como a cargar y guardar bases de datos traídas desde Excel. ¿Listo? Yo ya estoy aquí en mi programa SPSS, lo acabo de abrir para que ustedes noten cuál es la interfaz o la forma en la cual el programa abre. ¿Listo? Acaba de darle a abrir el programa y notarán que nos vamos a encontrar con dos pestañas o con dos ventanas. La primera, donde me hace un recuento y me dice, mire, ¿usted qué quiere hacer? Nuevo conjunto de datos o abrir algunos archivos recientes. ¿Listo? Esto lo pueden hacer cuando ya tengan sus bases de datos, sencillamente le dan clic en la base que les interesa y él les abrirá. ¿Listo? Yo por lo general les recomiendo que aquí le den cancelar o le den en la X y él nos va a llevar a esta pestaña de acá. ¿Listo? Si ustedes son observadores, la pestaña es muy similar a una ventana tipo Excel donde encontrarán los sujetos o los participantes o las medidas del 1 al infinito y las variables, que en este caso serían las columnas, con las cuales nosotros vamos a trabajar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Como ya tenemos el archivo en Excel guardado, este es el archivo que les voy a mostrar aquí. Es una base que se llama base AX violencia de pareja. ¿Listo? Si ustedes ya lo tienen listo, ya lo tienen editado, recuerden que lo ideal es que las variables, como pasa aquí, que las variables, todas las variables y los datos sean en números. ¿Listo? Por ejemplo, esta casilla que se llama sexo, esta columna que se llama sexo, ya la codifiqué y está en sexo 1 o 2. 1 entiéndase como sexo femenino o mujer y 2 como sexo masculino o hombre. Y así podrían hacer con otras variables. Si ustedes tienen variables como lugar de nacimiento, religión o cualquier variable que sea cualitativa, ustedes la podrían transformar a datos numéricos para que la codificación y el análisis sea más sencillo. Esta va a ser la base, yo la guardo, la cierro, ¿listo? Y me quedo acá. Bueno, ¿cómo cargamos una base de datos desde Excel a SPSS? Dos rutas muy sencillas. Archivo, abrir datos o otra más sencilla aún, que es la carpetica que ustedes ven en la parte superior izquierda y ahí nos dice en la etiqueta abrir documentos, ¿listo? De datos. Yo le voy a dar clic acá y nos va a aparecer esta nueva pestaña. ¿Qué tenemos que hacer? Como cualquier ejercicio con Word, Excel, PowerPoint o un archivo de Office, miren que la interfaz es muy sencilla, muy parecida a ellos, es busquemos donde hemos guardado el archivo. Yo estoy haciendo la ruta donde guardé mi documento de Excel. ¿Listo? En esta carpeta que se llama Actitudes hacia la violencia de pareja. ¿Listo? Y miren, yo aquí ya la tengo almacenada en formato SPSS, pero como lo estamos haciendo desde Excel, voy aquí, miren, ojo a esto, archivos de tipo, y voy a irme en Excel, ¿listo? Y aquí tengo los formatos o los archivos en Excel que tengo guardados en esa carpeta. Nota, tengan mucha precaución. Esto es muy importante que le cambien el archivo de tipo porque a veces nosotros nos angustiamos y nos enloquecemos porque no encontramos la base de datos. No es que no la encontremos, es que como no le hemos pedido que nos muestre los archivos en Excel, pues él no sabe buscarlos. Cuando ya le pedimos archivos en Excel, ya nos va a aparecer. Paso siguiente, señalarla y darle a abrir. Bueno, él nos va a cargar esta nueva pestaña y nos dice, lo primero, leer nombre de variables de la primera fila de datos. Eso viene precargado, viene con el chulito aquí señalado por defecto. ¿Eso qué significa? Que la primera fila me va a entender los nombres de las variables. La recomendación es decirle que sí. Luego dice hoja de trabajo y es, en caso de que ustedes tengan varias pestañas en el Excel, pues aquí tienen que señalarle cuál específicamente quieren que les abra. Como yo no lo tengo y solo tengo una pestaña, dice base y lo que sigue es darle aceptar. Vamos a dejar lo que piense, él nos va a abrir este visor de resultados donde nos dice
qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Lo notarán acá y entonces nos aparece esta pestaña que nos dice lo primero. Le abrí un archivo tipo XLSX. El archivo está en tal posición y le abrí la pestaña que se llama base. Le abrí todos los datos y le leí la primera fila como nombres de variable. Bueno, esto no es más que una información que nos está diciendo de cuál fue el proceso que él hizo. Vamos a darnos cuenta que efectivamente ya tenemos la base de datos abierta en el formato SPSS. ¡Felicitaciones! Acaban de abrir su primera base de datos en el programa SPSS. Sencillo, ¿no? ¿Qué sigue? Lo ideal es que la guarden. ¿Cómo guardar un archivo en SPSS? Dos rutas. Recuerden que la interfaz es muy sencilla, es muy parecida a Word o a Office. Archivo, guardar, o archivo, guardar como, o el clic aquí en el disquete y ahí dice la etiqueta guardar este documento. Cuando yo le doy clic acá, él me va a arrojar esta pestaña donde me dice guardar datos como. Me dice la carpeta. Por lo general, él me lleva a la carpeta de donde saqué el Excel. La recomendación es que siempre tengan una carpetita donde todos los archivos los tengan guardados allí y van a darle el nombre a la base de datos que ustedes quieran. ¿Listo? Vamos a llamarla base violencia de pareja SPSS. ¿Listo? Notarán que él aquí nos muestra, yo tengo esta otra base aquí precargada o ya guardada. Él nos muestra las demás bases de datos que tenemos ahí. ¿Listo? Si yo le hiciera clic a esta encima, eso lo haría en caso que yo quisiera reemplazar la base. Por ahora voy a llamar la base violencia de pareja o base final. Listo. Él nos va a guardar en un formato que es el que ustedes ven aquí, guardar como tipo SAP. No es necesario que le hagan ningún ajuste. Eso significa que él nos va a reconocer este archivo ya en el formato de SPSS. ¿Listo? Lo único que tienen que hacer aquí es mirar cuál es la carpeta donde lo van a guardar y darle el nombre con el cual ustedes quieren trabajar. Y aquí le vamos a dar guardar y notarán un elemento muy sencillo, que aquí el nombre en la parte de arriba cambió, ya dice base final. .zap significa que nuestro archivo ya quedó almacenado. ¿Listo? Quiero irme a mi carpeta donde yo tengo los distintos archivos y notarán que aquí aparece, miren, la base de datos original de Excel, otros archivos con los que estoy trabajando, pero me aparece esta que dice base final. Eso significa que ya creó la base en SPSS. ¿Listo? Maravilloso. ¿Qué sigue? Editar la base de datos. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí. Miren que abajo, mano izquierda, dice vista de datos. Son los datos como tal. Y en vista de variables, vamos a hacer clic y vamos a entrar a hacer los ajustes que quieran. Lo primero, si ustedes quieren cambiarle el nombre a alguna de las variables, aquí lo pueden hacer. ¿Listo? A mí no me gusta que la primera se llame variable 1, sino que voy a llamarlo participante. Y ya. Ojo a esto. Los nombres de las variables no pueden tener, por ejemplo, espacios. Voy a colocar un error. Participante final. Y miren que cuando yo le doy a aceptar, él me dice hay un error. El nombre de variable contiene un carácter no permitido. Yo no le puedo incluir ni espacios, ni asteriscos, y en lo posible tampoco tildes. Entonces incluyanlo. Si por ejemplo quisieran llamarlo participante final, incluyanlo sin espacio para que lo almacene. ¿Qué sí pueden hacer? Como este nombre a veces queda feo, no tan bonito, ustedes pueden irse aquí a etiqueta y pedirle, esa variable, llámenmela participante final. Y aquí sí pueden incluir comas, tildes,
símbolos y demás, y ahí no tendríamos inconveniente. Entonces, nombre, el nombre de la etiqueta de la variable final, etiqueta, la forma en como ustedes quieren que les llamen a esa base, a esa variable. ¿Listo? Rápidamente, aquí encontrarán el tipo de variable. Si yo le doy clic, aparecen distintos tipos. Los más utilizados son numérico y cadena. Numérico si tienen solo números, cadena si tienen letras o palabras, que es lo que pasa, por ejemplo, con este de aquí, mi ítem 4. La recomendación siempre es que suban los archivos en números, pero si tienen algunas letras o nombres, así quedarán reconocidas las variables. ¿Listo? La anchura, qué tan grande quieren que les deje la variable. Decimales, voy a irme a vista de datos. Miren que por ejemplo él me dice edad 19.0 años. Yo no quiero que me deje decimales en edad, le pongo 0 y miren cómo él en vista de datos automáticamente me quitó los decimales. ¿Vale? Si ustedes requieren los decimales, pónganlos ahí e incluyan el número de decimales que consideran pertinentes. Vámonos a donde dice valores. Por ejemplo, la variable sexo es una variable que tiene dos etiquetas o dos características, una hombres y dos mujeres. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Dijimos que 1 es reconocido como mujer. Vamos a colocarle valor 1, etiqueta mujer, le damos añadir. Y valor 2, etiqueta hombre, y le damos añadir. Cuando le damos aceptar, él ya aquí nos hizo, voy a ampliarlo aquí, miren, nos dice, cada vez que yo me encuentre el código 1 lo voy a llamar mujer. Voy a ir aquí a vista de datos y notarán, miren esto, sexo 2, 1, 2, 2, 2. Si yo quiero ver qué significa 2 o 1, miren, etiquetas de valor y cuando yo le doy clic, él me dice, mire, sexo, hombre, mujer, hombre, 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 mujer y así. Quiero volverlo a dejar numérico, le doy clic nuevamente y ahí aparecerá. Finalmente, algunas cosas de forma, la alineación si quiero que quede hacia la izquierda, a la derecha o centrada, y lo último es ajustar el tipo de medida o el tipo de variable. Nosotros tenemos nominales, ordinales, intervalo, razón, pero SPSS solo reconoce 3. Nominal, ordinal y en escala. Aquí en escala tenemos tanto las de intervalo como las de razón. Vamos a hacer un ajuste rápido con 4 variables. Participante, solo una etiqueta, si fue el sujeto 1, 2, 3, 5 o 20, significa que es una variable nominal. La edad es una variable numérica, vamos a dejar en escala. El sexo es también nominal y por eso lo dejamos nominal. Y la medida, por ejemplo, en el ítem 1, sí es una variable en escala. ¿Listo? Así terminaríamos de ajustar, por ejemplo, las distintas medidas, si son de intervalo, de razón, las llamamos de escala, o si son nominales o ordinales. Finalmente, le vamos a dar guardar otra vez. Notarán que ya el disquete se deshabilitó porque guardó todos los cambios y eso significa que ya su base de datos quedó almacenada completa. Para verificar, podemos irnos acá y encontrarán base final y la última fecha y hora de edición. Cuando ya terminan, ustedes pueden sencillamente cerrar este visor de resultados que no nos interesa. ¿Listo? Estos visores de resultados los trabajaremos después y cerrar la base. Ya para terminar, he vuelto a abrir SPSS y quiero mostrarles cómo cargar la base de datos. Ustedes se van nuevamente a abrir documentos, buscan en donde habían dejado su archivo en SPSS, siguen la ruta y aquí encontrarán la base de datos. Solo es darle abrir y él la cargará. Espero, mírenla, espero haya sido de gran utilidad este video para ustedes. Nos veremos en próximas ocasiones. Muchas gracias.